Hola a todos y a todas, nuestros pacientes de Escuela de Pacientes. Y vamos a empezar este video chat, pregunta fibromialgia, con un hashtag para nuestros seguidores en Twitter, el hashtag es pregunta fibromialgia, con Manuel Guzmán. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Manuel Guzmán es reumatólogo, ha sido hasta hace muy poco jefe de servicio de reumatología del Hospital Virgen de las Nieves. Él es una persona que sigue trabajando en el campo de la reumatología, en la Sociedad Andaluza, en la Sociedad Española de Reumatología, y por tanto una de sus líneas de trabajo, también docente en la Facultad de Medicina, ha sido alrededor del tema de reumatología. Una de las actividades que hacen los reumatólogos, entre otras, han trabajado sobre el tema de la fibromialgia, y en concreto el doctor Guzmán es una persona siempre muy ligada a las asociaciones de fibromialgia. Y en concreto tenemos un conjunto de preguntas alrededor del tema. Una primera que nos gustaría es ¿qué es exactamente la fibromialgia? Nos preguntan, nos gustaría que nos contestara ¿qué es exactamente la fibromialgia? Ante esa enfermedad que hay gente que ha oído hablar pero no sabe exactamente qué es esa enfermedad llamada fibromialgia. Bien, yo distinguiría entre lo que es enfermedad y cuadro sindrómico. Yo creo que la fibromialgia es más un síndrome que una enfermedad propiamente dicha, porque abarca muchísimos aspectos. Se define desde hace muchísimo tiempo, aunque últimamente, cuando la conocemos realmente, pero desde el siglo XVI ya hay descripciones de lo que es la fibromialgia, aunque sea con otras acepciones y otros nombres. Es una enfermedad crónica que asienta fundamentalmente sobre el tejido, sobre el aparato locomotor. De ahí que sea quizá el reumatólogo el receptor primario de estos pacientes, y en la que se asocian ya no solo el dolor, sino otros síntomas importantes como son el cansancio físico, la rigidez y los trastornos del sueño. Hasta hace poco, desde el año 1990, Wolf describe una serie de síntomas y de signos y unos mecanismos exploratorios para hacer el diagnóstico, entre ellos los famosos puntos, los tender points, que son una serie de puntos dolorosos a la presión, que esto se ha modificado recientemente, en el año 2010, la Asociación Americana de Reumatismo, la American College of Rheumatology, ha hecho unos nuevos criterios que parece ser que tienen mayor fidelidad a la hora de hacer el diagnóstico, o sea, tienen mayor poder discriminatorio, porque algunas de las fibromialgias que se habían descrito, que se habían diagnosticado por el método antiguo, pues se habían escapado algunos casos positivos, ¿no? Y ahora ya con esta nueva metodología, en la que ya han desaparecido los puntos, pues parece que discrimina mucho mejor y más precozmente el paciente con fibromialgia. Por tanto, es un síndrome que rigidez, dolor y trastornos del sueño como tres elementos importantes. Y a pesar de ser una enfermedad que viene descrita ya en el siglo XVI, 2010, nuevos criterios diagnósticos serían, ¿no? En ese sentido. Nuevos criterios diagnósticos. Por tanto, es algo que se sigue trabajando, se sigue avanzando en el abordaje, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, ¿no? Se sigue avanzando. Hay una pregunta que se hace con muchísima frecuencia por parte de los pacientes, una pregunta que a su vez es motivo de preocupación, en el sentido de que ellos creen que está muy detenida la investigación en el campo de la reumatología, y eso no es cierto. La reumatología, la fibromialgia es un síndrome en el que no se para de estudiar. En todos los congresos aparecen nuevas aportaciones, y de hecho, si nosotros invitamos a cualquier paciente de fibromialgia a que haga una búsqueda en Internet a través del PubMed y busca simplemente fibromialgia, la palabra fibromialgia en general, le van a aparecer alrededor de 8.000 artículos publicados recientemente. 8.000 artículos solamente en PubMed, en Medline. Si luego se van a otras bases de datos como el Embase o se van al Clinical Trials, van a encontrar más artículos, o sea que se está investigando muchísimo. Y por tanto, en el mundo sanitario, la fibromialgia, a pesar de que
hay alguna gente que dice es una enfermedad, no lo es, ¿qué pasa? Se está investigando. Se está investigando. De hecho, se reconoce como enfermedad. La Organización Mundial de la Salud la tiene reconocida como enfermedad. Por tanto, eso es importante porque hay gente que dice no se nos reconoce, por tanto, eso es un elemento a destacar, y es que la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como una enfermedad y, por tanto, no hay que sentirse ni que es una enfermedad de segunda ni de tercera categoría, es una enfermedad y punto, ¿no? En absoluto, y además una enfermedad muy frecuente, muy frecuente. En las consultas de reumatología el 20% de los pacientes suelen ser fibromialgia y mucho más en la consulta de medicina general, porque nosotros nos hacemos cargo solamente de una parte de los pacientes de fibromialgia, pero en general en las consultas de atención primaria el porcentaje de fibromialgia es muchísimo mayor. Por tanto, teníamos una pregunta alrededor de lo que ha comentado de las investigaciones que se pueden encontrar en las bases de datos de investigaciones científicas. Había una pregunta de decir, ¿qué se está investigando sobre fibromialgia ahora? ¿Y cuáles serían las líneas que están investigando? Una podría ser el tema del diagnóstico, ¿no? Como decía, los americanos acaban de descubrir el hecho de una manera más precisa de saber cómo detectar la fibromialgia. De hecho, en los nuevos criterios ya se establecen unas zonas a lo largo del cuerpo. No son aquellos puntos que se definían previamente, sino una serie de zonas. Y se le interroga al paciente y le preguntamos cuáles son las zonas donde tiene dolor. La cintura escapular, el brazo superior derecho-izquierdo, brazo inferior izquierdo-derecho, la nalga, etcétera, etcétera. O sea, esto sería, en resumen, un esquema de las zonas del cuerpo donde asienta normalmente el dolor. Bueno, esto sería una parte de la investigación. Luego se hace una serie de preguntas acerca de la fatiga, el sueño no reparador y los trastornos cognitivos, y se le da una puntuación para ver el grado o el índice de gravedad de estos síntomas, que antes no se hacía. Y luego hay otra serie de síntomas asociados que son múltiples, que son los que preocupan realmente a los pacientes de fibromialgia porque no se los explican. El por qué hay una pérdida de apetito, el por qué la depresión, el por qué el estreñimiento, el por qué la urticaria, el por qué un fenómeno de riñón. Todo esto eran preguntas que estaban sin resolver y que cada día la investigación está dando respuesta a la mayoría de ellas. Parece que hay un trastorno en la transmisión del impulso del dolor. Y aquí actúan una serie de sustancias como son la serotonina, la noradrenalina. Y ahí es donde está el fallo. O sea, una persona normal, entre comillas, todos somos normales, pero digamos que no esté enferma. Si nosotros presionamos en un punto, percibe como presión. La fibromialgia, él no percibe como presión, percibe como dolor. Como dolor. O sea, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. O sea, que en la fibromialgia lo que ocurre es que hay un fallo en la transmisión del impulso y el sistema nervioso central traduce lo que sería simplemente presión como dolor. Y lo que en una persona no enferma podría ser un dolor perfectamente soportable, para la fibromiálgica es un dolor insoportable. Entonces, en ese sentido, se está estudiando mucho acerca de estos neurotransmisores, se está estudiando mucho acerca del eje hipotálamo-tálamo-adrenal, se está investigando mucho en la línea de la dieta, de alguna serie de alimentos que pudieran de alguna forma influir sobre el desarrollo de la enfermedad. Se está trabajando mucho sobre el ejercicio físico y fibromialgia, sobre obesidad y fibromialgia, sobre alteraciones a nivel de flujo sanguíneo cerebral con estudios de resonancia magnética, estudios de SPECT, con PET-TAC, etcétera, etcétera, donde se han visto que efectivamente hay alteraciones. Lo que no sabemos todavía es exactamente si esa es la causa o es consecuencia, pero alteraciones las hay y están descritas. De hecho, aquí en Granada tenemos en la Facultad de Psicología varias personas que se dedican a estos temas, el tema del sueño, temas de neuroreceptores, temas de transmisiones, y a nivel de la Universidad de Sevilla también se está estudiando mucho el tema de la dieta, el Q10, etcétera, etcétera. O sea que hay muchísima investigación en este sentido. Pues nos alegramos, por tanto, yo creo que los pacientes con fibromialgia pueden estar tranquilos, que hay unas líneas de investigación importantes en ese sentido. Totalmente tranquilos.
y que se está avanzando tanto en el diagnóstico con nuevos métodos diferentes a los puntos dolorosos, que antes estaban marcados, sino otras vías, y además se está investigando también en todo el tema de neurotransmisores, cómo afecta el tema de la diferencia entre presión y dolor, el soportable o insoportable, el tema del sueño. Efectivamente. Por tanto, tenemos una parte clara, que es un síndrome y que se está investigando en ello. Hay otra pregunta alrededor de eso, ¿no? Alrededor de todas estas investigaciones, ¿se sabe si es hereditario, si se hereda la fibromialgia, si es genético? Hay una persona que está preocupada por esta cuestión. ¿Es genético? ¿Se hereda? Se sabe que familiares de primer grado de pacientes con fibromialgia tienen un mayor índice de exposición. O sea, la frecuencia de fibromialgia viene a ser de 8 veces mayor en familiares de pacientes con fibromialgia. 8 veces mayor. 8 veces mayor. Por tanto, una persona puede pensar que sería normal que otra persona familiar suya pueda tenerla. No se sabe exactamente por qué, pero estadísticamente está comprobado que es más frecuente. Hay algunas líneas de investigación en ese sentido y ya se ha visto, por ejemplo, que hay algunos fenotipos genéticos en los que son más frecuentes en los pacientes con fibromialgia, como el caso del gen que regula la expresión de la enzima catecolmetiltransferasa, o el gen regulador de la proteína transportadora de la serotonina, que son estos neurotransmisores que hemos comentado previamente. O sea, ya se ha visto... Por tanto, hay más predisposición de algunos genes ligados a tener la fibromialgia. No se conocen todos, pero sí se va conociendo ya algo. Y no se sabe el mecanismo por el que no pasa se sabe eso. El mecanismo real. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, en la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es más frecuente también en familiares de pacientes con artritis reumatoide. Se conocen ya algunos fenotipos, se conocen algunos aldotipos, el HLA, el DR4 es más frecuente, lo mismo que el HLA-B27 es más frecuente en pacientes con espondilitis anquilosante, pero así como en la artritis reumatoide y en la espondilitis anquilosante está muchísimo más definido, en la fibromialgia todavía no son los datos no son tan concretos, pero ya se está estudiando en este sentido. Muy bien, por tanto ya tenemos una primera definición, sabemos más posibilidades los familiares, ¿no? 8 veces más, decía, y por tanto tenemos ahí una definición. Hay otra pregunta que plantean, ¿por qué la diferencia entre hombres y mujeres en la fibromialgia? ¿No? Hay más mujeres que tienen fibromialgia que hombres, aunque hay hombres que la tienen, ¿no? Sí. ¿Por qué esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia que ven en las consultas? Y la otra pregunta sería ¿por qué? Hay una diferencia importante en la frecuencia, sí. Yo diría que en las consultas de reumatología es quizá por cada 90 pacientes de fibromialgia, entre 80 y 90, 10-15 hombres. Por cada 80 o 90 mujeres, 10-15 hombres. O sea, esa viene a ser la proporción. También es más frecuente, importante. También, por ejemplo, el lupus es más frecuente en la mujer, también la artritis reumatoide es más frecuente en la mujer, la espondilitis anquilosante es más frecuente en el hombre. No sabemos exactamente por qué. El hecho de que sea más frecuente en la mujer siempre se apunta a que pudiera haber algún trastorno hormonal. También hay que valorar que la frecuencia o la incidencia de fibromialgia en la mujer es mayor en ese margen de edad entre los 40 y los 50, luego disminuye algo entre los 50 y los 60, disminuye aún más entre los 60 y 70 y es prácticamente irrelevante entre los 70 y los 80. Entonces parece ser que en esa fase o en esa época en la que nos acercamos a la menopausia, la predilección de la enfermedad por la mujer hace mella en este sentido y entonces siempre hemos pensado que puede haber algún tipo de alteración hormonal, pero no se ha descrito exactamente cuál es la causa. Por tanto, clara diferencia hombres-mujeres, 8-2, 9-1 y las causas no están claras, aunque podría pensarse en una cuestión hormonal. Ligado a eso, no sé si le han planteado a nuestro médico del videochat de hoy, y es si
esto de la fibromialgia es algo psicosomático. Incluso una persona pregunta, me preocupa que haya gente que siga diciendo que no tenemos una enfermedad, que ya hemos dicho que está claramente definida, y que todo es psicosomático. Lo dicen en la consulta, lo preguntan, lo plantean, lo dicen, incluso plantean. ¿Qué piensan los médicos al respecto? Sabemos que hay un gran componente psicosomático, lo sabemos. Esto no quiere decir que las pacientes estén locas, como ellas dicen. Es que me han dicho que estoy loca, no, usted no está loca. Es que usted tiene una enfermedad, ¿no? Claro, es que el organismo tiene una fase orgánica y una fase psíquica, si no, no seríamos personas. Y el componente psíquico es muy importante. Lo que no sabemos es si es el factor desencadenante o es como consecuencia de. Porque cuando una persona tiene una enfermedad crónica, dolorosa, que le incapacita continuamente por la rigidez, por la trastorno del sueño y demás, eso se tiene que traducir psicológicamente de alguna manera. Estas personas tienen que tener problemas psicológicos indefectiblemente, aunque solamente fuera por el dolor crónico que padecen. Pero se ha visto que hay esas sustancias que hablábamos antes, de la serotonina, la noradrenalina, independientemente de que pueden ser mecanismos de transmisión del dolor, también pueden funcionar como mecanismos psicopatológicos. O sea, sabemos que en la depresión hay niveles altos de serotonina y de noradrenalina. Entonces, el por qué se puede asociar una depresión o por qué puede existir una depresión en un enfermo con fibromialgia, pues porque los neuroreceptores son los mismos, la sustancia es la misma. Y por eso tratamos a estos enfermos con antidepresivos, con amitriptilina, o los tratamos con ansiolíticos. O sea, el hecho de que nosotros tratemos a los pacientes con amitriptilina no quiere decir que pensemos que su problema es exclusivamente psicológico, sino que lo utilizamos también como mediadores de los neurotransmisores. Y además, como decía antes, hay desde la Facultad de Psicología interés y esfuerzo de investigaciones en el campo por la relación entre el dolor y la afectación de la enfermedad con cuestiones psicosomáticas. De hecho, la terapia cognitivo-conductual, que también se está utilizando muchísimo en estos pacientes, está demostrado que es muy eficaz. Pues más motivos. Tenemos ahora un conjunto de preguntas de personas concretas que nos han hecho algunas preguntas específicas muy ligadas todas ellas con el dolor. Y pregunta, dice una paciente que se llama Cinta Mora, nos pregunta, llevo muchos años diagnosticada y con la lírica mejoré mucho, ¿no? Llevo prótesis en las 2 rodillas y acaban de ponerme una en la cadera, plantea. ¿Será por la fibromialgia que parece que me las noto siempre? Evidentemente, si le han tenido que colocar unas prótesis no es por la fibromialgia, es porque tendrá otra enfermedad asociada. O tiene una artritis, o tiene una necrosis aséptica, o tiene cualquier otra enfermedad que está determinando que este paciente necesite recambios articulares. La fibromialgia en sí no llega a producir destrucción articular. Ahora, la fibromialgia es un síndrome que se puede asociar a cualquier otra enfermedad. De ahí el papel del reumatólogo. Muchas veces a nosotros nos envían los pacientes desde atención primaria, no porque el médico de atención primaria no sea capaz de tratarlo, sino porque quiere que nosotros descartemos el que pueda coexistir otra enfermedad asociada. De hecho, lupus y fibromialgia es frecuente, artritis reumatoide y fibromialgia es frecuente. Entonces, en esta paciente puede que hayan coincidido casi seguro, han coincidido 2 enfermedades. Una que es la responsable del deterioro articular que ha conducido a la colocación de las prótesis y otra que sea la fibromialgia. Entonces sí que puede ser la fibromialgia un condicionante de que no desaparezca totalmente el dolor que ella percibe y que ella relaciona con las prótesis. Normalmente una prótesis, si todo va bien, suele desaparecer el dolor, aunque luego, claro, hay algunos casos en los que se perpetúa algo de dolor por el hecho de haber sido intervenido, pero en fin, que... Bueno, por tanto ya tenemos una respuesta. Hace otra pregunta sobre trastorno del sueño, pero lo dejaremos para después, porque hemos dicho dolor, trastorno del sueño sería otro de las preguntas. Hay otra pregunta que nos ha venido por Facebook, es Asunción, dice, soy enferma de fibromialgia y hay días que no tengo fuerza para nada, solo me apetece estar tumbada
y tendida hasta mover los brazos, siento dolor las 24 horas del día. La medicación que utilizo cuando no puedo más es paracetamol y lírica. Y no encuentro alivio. He pensado dejarla. ¿Sería bueno hacerlo? ¿Qué puedo tomar? A ver, la lírica, que es la pregabalina, el principio activo es pregabalina. Hay un ensayo clínico bien hecho, doble ciego, aleatorizada la muestra, con un número importante de pacientes, una muestra de 300 y pico pacientes que se publicó en el año 2010, me parece que fue, en Estados Unidos, con pregabalina. Las dosis que se utilizaban de pregabalina en Estados Unidos eran muy superiores a las que se utilizan en España. Diré que aquí en España no está la pregabalina, no está refrendada como medicación para la fibromialgia, o sea, no tiene indicación de fibromialgia, tiene otras indicaciones. Pero nosotros, haciéndonos eco de aquel ensayo clínico que había dado buenos resultados en Estados Unidos, empezamos a utilizar pregabalina a ver qué pasaba. Yo te puedo asegurar, en mi experiencia personal, que no es poca en este sentido, que la pregabalina no es bien asimilada aquí en España por los pacientes. Debe haber algún factor genético condicionante que hace que no se tolere bien la pregabalina. De hecho, hay que utilizar dosis muy pequeñas, dosis de 25 miligramos, e ir aumentando las dosis progresiva y paulatinamente de forma, digamos, de 25 a 50, de 50 a 75, y cuando llegamos a una dosis en la que el paciente parece que se puede controlar, vamos bajando hasta encontrar la dosis eficaz para mantenerla. Yo no le aconsejaría, debido a esos efectos secundarios que tiene la pregabalina, que ella haga uso personal de la pregabalina y se lo dosifique a su criterio, sino que debe ser un médico especializado, un reumatólogo, el que le diga exactamente cuál es la pauta que debe seguir. Y probablemente necesite asociar algo más a la pregabalina. Hay que tener en cuenta que el tratamiento de la fibromialgia, yo siempre lo digo, es como un traje a medida. No hay dos enfermos de fibromialgia que sean iguales. Cada uno tiene unas connotaciones totalmente diferentes, aunque el patrón parezca que es el mismo, no es lo mismo. Unos pacientes tienen más dolor, otros pacientes tienen más trastornos del sueño, otros pacientes tienen más problemas de rigidez. Entonces, a cada uno hay que ajustarle el tratamiento dependiendo de su sintomatología. Yo, de forma general, le diría a todas las pacientes y a todos los pacientes que no hagan uso de estos medicamentos de una forma personal, sino que se dejen dirigir por un profesional. Por tanto, medicación determinada, siempre controlada por su médico. Pregunta, ¿qué puedo tomar? Probablemente habría que ver el cada caso, porque como decía, hay que hacer un traje a medida, ¿no? En ese sentido, por tanto, la respuesta sería ir a su médico para controlar la medicación, sabiendo que esa medicación que toma no es en España, al menos no funciona tal como podría ser en Estados Unidos, ¿no? Ella comenta también que cuando está tan mal, sin fuerza, desanimada, irritada, dice que siente que no sirve para nada, que no tiene alegría, y habla de algo que le ayuda, que son los ejercicios de rehabilitación, ¿no? Y le ayuda también el hecho de salir de casa y tal. ¿Cuál sería, cómo son estas recomendaciones de ejercicios de rehabilitación, el hecho de salir de casa, ¿cómo serían estos vistos por nuestro reumatólogo? Hay un decálogo de tratamiento de la fibromialgia en el que se aconseja no solo alivio del dolor, sino medicación que relaje, medicación que proporcione alivio a la rigidez. Y luego, en la esfera psíquica, es muy importante que el paciente, desde que se levanta por la mañana, cumpla unos objetivos marcados. El paciente debe tener unos objetivos. Si yo por la mañana tengo que ir a llevar a los niños al colegio, tengo que llevar a los niños al colegio. Y si después tengo que ir al supermercado, voy al supermercado. Y si después tendré que buscarme cuál es la fórmula para hacerlo mejor, pero debo cumplir unos objetivos. Está demostrado que aquella fibromialgia que no intenta conseguir su objetivo, que se viene abajo, que deja el trabajo, que cree que va a estar mejor todo el día en la casa, eso termina siendo un fracaso total. El ejercicio físico es totalmente aconsejable. ¿Qué tipo de ejercicio? Pues lo mismo que te dije antes, te digo ahora. Depende del patrón de cada enfermo. Hay que hacer un traje a medida. El ejercicio no puede ser un ejercicio que llegue a producir dolor por la propia intensidad del ejercicio. Estos pacientes ya de por sí
no se encuentran con fuerza, y además, como cada vez tienden a hacer menos ejercicio, se produce una atrofia del tejido muscular y cada vez tienen menos poderío para hacer determinados ejercicios. ¿Qué se aconseja? Ejercicio regular, progresivo. No hay que llegar el primer día. No, me voy a comprar una bicicleta estática, un ciclo estático y me voy a hacer 200 kilómetros. No, vamos a empezar poquito a poco. Yo el primer día voy a hacer 5 minutos y el segundo día voy a hacer 6 y el tercer día voy a hacer 7. Y cuando llegue a 20 minutos, y si ahí me encuentro bien, 20 minutos. Y no solo un día y 4 no, sino un día y a las 48 horas otra vez y a las 48 horas. O sea, el ejercicio debe ser mantenido y, si es posible, dirigido por un profesional que entienda. Y el ejercicio tiene que llevar, primero, una fase de calentamiento, una fase de estiramiento, una fase de ejercicio más o menos intenso, isométrico, etcétera, etcétera. Hay un tipo de ejercicio muy completo y muy recomendable, que es la natación. Yo se la recomiendo a la mayoría de mis pacientes. La natación terapéutica es quizá uno de los ejercicios más recomendables. Por tanto, recomendar hacer ejercicios siempre de forma progresiva, no un día sí, 4 no, sino de una forma constante. Ejercicio fundamental, la natación, terapéutica como un elemento que puede ayudar. Y otro de los consejos que nos ha dado es la importancia de no quedarse en casa, sino hacer las actividades, por tanto, plantearse objetivos e intentar cumplirlos. Objetivos progresivos con la capacidad de cumplirlos. De todas formas, en esa línea que planteaba nuestra paciente que nos ha hecho esta pregunta por Facebook, tenemos otra, María, que nos ha hecho, dice, soy enferma de fibromialgia y a veces me encuentro desamparada y gracias que he hecho ánimos para todo, puedo estar mejor. De todas formas, dice que algunas veces siente algunos bajones y dice que esos bajones los paga caros, ¿no? Y le influye a ella y a su alrededor. ¿Qué consejo le podríamos dar en ese sentido a María? A ver, hay algunos pacientes que se encuentran solos. Tienen la sensación de que el médico no cree el fondo de todo su proceso, de que los familiares más cercanos, el marido en su caso, tampoco le echa cuenta. Y vienen quejándose a la consulta de esto. Y sin embargo, luego cuando tú hablas o ves al marido, el marido está muy, muy encima de la paciente, está tremendamente preocupado por ella. O sea que aquí hay una pequeña discordancia entre lo que piensan algunos pacientes y lo que es luego la realidad. Es cierto que en el contexto familiar, si un enfermo o una enferma día tras día se encuentra impotente, se encuentra deprimido, no tiene ilusión por la vida, esto al final va a repercutir dentro de todo el ambiente familiar. Y se puede producir cierto desfase, ¿no? Y cierto hundimiento psicológico. Que es ese bajón que planteaba, ¿no? Ese bajón. Luego también hay que tener en cuenta que muchas veces en estos bajones influyen otra serie de circunstancias. Por ejemplo, una infección viral, que suelen ser muy frecuentes, una infección de garganta, una situación de estrés, un conflicto familiar, una carta que te ha llegado de Hacienda, cualquier circunstancia que nos parezca que puede no ser importante para una persona que no tenga la enfermedad, en estas personas puede crear un verdadero conflicto por aquella especial receptividad que tienen a esta serie de incidentes. Entonces, yo le aconsejaría lo mismo que hemos dicho antes, que se intente tranquilizar, que si es preciso el apoyo psicológico, que busquen un psicólogo, que si es necesario el apoyo farmacológico porque exista una depresión, un síndrome ansiolítico, pues que utilicen su antidepresivo y su ansiolítico y que se dejen llevar por un profesional. Nuestros pacientes que acuden a los talleres de la Escuela de Pacientes hacen planes de acción con la idea de que puedan plantearse actividades a hacer que les ayude a remontar estas cosas y que también entre pacientes puedan ayudarse, ¿no? Eso también podría ser un elemento a proponer y a fomentar, ¿no? Acudir a las asociaciones que para eso están. En las asociaciones también suele haber psicólogos. Aquí en Granada hay una asociación que funciona bastante bien, que tienen sus propios psicólogos dentro, que los reciben
el primer día y le hacen un test y luego pues, los van introduciendo en diversos grupos de trabajo. Dependiendo de la severidad de la enfermedad, pues entra en unos grupos, en otros, y al final se consigue bastante con ellos. ¿Sí? Otra pregunta que tenemos es otro caso concreto sobre el tema del dolor. Es Isis, una paciente que nos ha escrito y dice: yo me siento condenada al dolor eterno. Dice: no recuerdo la última vez que no sentí dolor. Además me dan brotes de pérdida de memoria y para mi trabajo y estudios es un gran problema. Y se siente un poco desolada. ¿Qué consejo le podríamos dar a Isis? Pues yo creo que los consejos van en la misma línea que ya hemos dicho antes, ¿no? Ir a un profesional, exponerle bien toda su sintomatología y dejarse llevar. El problema que ocurre es que en las consultas de la Seguridad Social disponemos de poco tiempo. Y unidades de fibromialgia como tal, donde haya un contexto de varios profesionales, reumatólogos, psicólogos, fisioterapeutas, sabemos que es difícil, es muy difícil, sobre todo en el contexto actual, en la situación económica por la que estamos padeciendo. Pero a nivel privado, tanto en las asociaciones de pacientes como a nivel de ayuntamientos, existen grupos de trabajo en los que se pueden incorporar estos pacientes y van a ser perfectamente asesorados. Yo tenía una consulta en la que dedicaba muchísimo tiempo a los pacientes y creo que es fundamental, o sea, el trato, el que el paciente se vea bien acogido por el médico. No es que pueda hacer mucho más, si al final el tratamiento va a consistir en un analgésico y un consejo y un antiinflamatorio en su caso y tal, ¿no? Pero el hablar con el paciente, el que el paciente se vea acogido, que vea que el profesional entiende su problema y comparte su problema, porque tienes que hacerte partícipe de su problema. Eso les beneficia muchísimo, esa, por lo menos en mi experiencia. El tiempo que tú le dedicas a un paciente a veces vale mucho más que el tratamiento. Por tanto, lo que le diríamos es que control por su médico de cabecera o por su reumatólogo para intentar acotar el dolor y a partir de ahí tener un seguimiento adecuado para poder mejorar. Hay otra pregunta que tenemos, dice: ¿hay un futuro para las personas con fibromialgia sin dolor? Vamos a ver. Ya hemos dicho antes que se está investigando continuamente, pero tenemos que esperar ese momento en que nos salga la bolita mágica. La artritis reumatoide, que es una enfermedad muy, muy agresiva, que produce destrucción articular, que afecta a órganos vitales como la vista, como el sistema nervioso, como el riñón. Estos enfermos estaban, hasta hace muy poco tiempo, sumidos en una situación fatídica, porque solamente disponíamos de antiinflamatorios y poco más. Desde que se conocieron las citoquinas, cómo actuaban a nivel molecular, vinieron una serie de fármacos que se llaman biológicos, que actúan a ese nivel. Y desde entonces la vida de estos pacientes ha cambiado radicalmente. O sea, una enferma de artritis reumatoide sometida hoy a un tratamiento con terapia biológica ha cambiado totalmente su vida. Son enfermos que no tienen dolor, que tienen una actividad prácticamente normal, que se ha reducido la afectación de estos órganos vitales, como hemos dicho antes. Y yo creo que la fibromialgia tiene que llegar el momento. Yo les aconsejaría que no desesperen, porque si hubieran desesperado los enfermos de artritis reumatoide no hubiéramos llegado a ningún sitio. Tiene que llegar el momento. La esperanza no deben perderla. De acuerdo que hoy día no se cura la enfermedad, pero se controla. Lo que hay que hacerle es su traje a medida, su tratamiento, su fisioterapia, su terapia cognitivo-conductual, lo que necesite. Pero que no desesperen, pues yo estoy seguro que de un momento a otro va a salir la chispa. Seguro. Por tanto, hemos visto que hay un grupo de preguntas, amplia preocupación por el tema del dolor, pero también lo hay con respecto al tema del tema del dormir, ¿no? El sueño. Y del sueño, ¿no? De los trastornos del sueño. Y dice una paciente, dice: para dormir tomo un cóctel de tranquimacín, Valium, triptizol, etc. Desde que salí del hospital no consigo dormir.
y pregunta si hay algo que pueda hacer, algo milagroso, plantea, ¿no?, para esta cuestión, que como hemos visto es uno de los elementos que ayuda al diagnóstico de la enfermedad de la fibromialgia, de ese síndrome. El sueño no reparador es otro de las facetas importantes en el contexto del síndrome fibromiálgico. Se sabe que hay una fase del sueño que no se lleva a cabo de forma normal. El sueño es imprescindible en la vida para recuperarnos, ¿no? Si una persona no durmiera, es como yo le digo a mis pacientes, digo, imagínese que está usted de duelo continuo, está en un entierro y está 4 días seguidos. Al 5.º día le duele todo. Se le duermen las manos, le duele todo el cuerpo, no se concentra, se le olvidan las cosas y tal. Cuando una persona no tiene un sueño reparador, le ocurre exactamente lo mismo. Aumenta el dolor, aumenta la rigidez, aumenta todo. Y eso sí que está comprobado científicamente, que si nosotros hacemos un estudio sonográfico, colocamos unos electrodos a una persona normal, el sueño tiene una serie de fases. Y en una fibromialgia hay una fase no REM, que se llama, en la que hay una serie de ondas que están interfiriendo y hacen que ese sueño no se produzca de una forma normal. No es un sueño reparador. Entonces, lo que tenemos que intentar primero es darle una serie de consejos que se llama higiene del sueño. Que intente dormir siempre a la misma hora, que se acueste a la misma hora, que intente dormir como mínimo estar en cama 8 horas, que evite todo aquello que pueda de alguna manera interferir con el sueño, como puede ser el tener un reloj que esté haciendo tic-tac toda la noche, alguna luz que no te deja conciliar el sueño, algún ruido extraño, todo eso que se llama higiene del sueño hay que intentar perfeccionarlo. Y luego, si necesita una ayuda, pues hay fármacos hipnóticos que inducen a que ese sueño sea reparador. Pero igual que dijimos antes con otra serie de fármacos, no debe ser el propio paciente el que diga esto es lo que voy a tomar. Porque dentro de los hipnóticos hay unos hipnóticos que tienen un efecto más rápido, otros que tienen un efecto más duradero, y entonces interesa un fármaco que produzca una inducción rápida del sueño y que por la mañana tú te levantes bien. Por tanto, la clave es sueño reparador, claro, para que el dolor y la rigidez no estén asociadas a eso. Sueño reparador. Y entonces tiene que ser el médico el que indique exactamente cuál es el fármaco adecuado para esta persona después de hacer un interrogatorio que te diga exactamente qué es lo que le está ocurriendo. Por tanto, la clave es una buena higiene del sueño. Es decir, por tanto, dormirse a la misma hora, el hecho de dormir un número de horas adecuado, quitar todos los elementos externos que puedan dificultarlo y, en caso necesario, medicación aportada por su médico. Muy bien, por tanto ya tenemos 2 elementos que son fundamentales, ¿no? Hemos visto también todos los elementos de ejercicios como la natación o ejercicios continuados que pueden ayudar. De todas formas, tenemos más preguntas. En ese sentido, hay varias preguntas sobre el tema de la alimentación. ¿Cuáles serían los alimentos más recomendados o más desaconsejados para el dolor, el cansancio o las migrañas? Y al mismo tiempo nos ha llegado una pregunta por Twitter, ahora mismo dice que si se recomienda una alimentación concreta para estos pacientes. Por tanto, el tema de la alimentación es otro elemento que preocupa habitualmente a nuestros pacientes. ¿Qué le podríamos decir sobre la alimentación? El tema de la alimentación es también controvertido. Hoy día la tendencia actual es a llevar una alimentación, una dieta equilibrada. La dieta mediterránea, que ahora se ha puesto tan de moda, aunque aquí en España la llevamos haciendo desde hace muchísimo tiempo, sobre todo para evitar el sobrepeso. Eso es lo importante. Si una enferma de fibromialgia ya tiene problemas para hacer ejercicio físico, si además tiene un sobrepeso, el problema se puede incrementar. Hay que mantener el peso adecuado. El índice de masa corporal debe ser el adecuado a cada persona, dependiendo de su edad y condiciones. Si nosotros entramos, como dijimos antes, en el PubMed, en la base científica, base de datos científica, y nosotros buscamos fibromialgia y dieta, por ejemplo,
nos van a salir de entrada 70 artículos que hacen referencia a la alimentación en sus distintas facetas y la fibromialgia. Y vuelvo a insistir, yo le aconsejo en general a los pacientes que cuando entren en Internet no busquen fibromialgia en cualquier sitio, porque se van a encontrar propaganda. Y claro, cada uno intenta vender lo que puede y les van a aconsejar una serie de alimentos que no se ha demostrado científicamente que tengan ninguna repercusión sobre la fibromialgia. Pero claro, estamos en un mundo competitivo donde todo el mundo quiere hacerse rico en poco tiempo. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Mi recomendación, entren en PubMed, tecleen fibromialgia y dieta y léanse por lo menos los abstracts de los artículos más importantes que se han publicado sobre dieta o sobre alimentación y fibromialgia. Y se darán cuenta de que la mayoría de ellos van dirigidos hacia la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es por un trastorno de una mala absorción del gluten. Y se está detectando que muchos de los síntomas que aparecen en la fibromialgia pueden estar en relación con una intolerancia al gluten o con una intolerancia a cualquier otro alimento, como puede ser la lactosa o cualquier otro. Bien. Si una persona tiene una intolerancia al gluten, va a tener problemas de que no va a conseguir peso, no va a tener un buen desarrollo muscular y va a tener muchos síntomas de los que se presentan en la fibromialgia. Si en ese caso concreto eliminamos ese factor de riesgo, mejoraría mucho la sintomatología. Pero eso no quiere decir que todos los enfermos de fibromialgia tengan una enfermedad celíaca. Hay un porcentaje no despreciable de enfermos con fibromialgia que sí la tienen. Entonces, es muy fácil de detectar. Un médico avezado en este sentido sabe qué analítica tiene que solicitar para detectar si hay una intolerancia al gluten. Y en ese paciente concreto es en el que estaría indicado eliminar ese alimento de su dieta. Luego, en cuanto a otro tipo de medicamentos, por ejemplo la coenzima Q10, que se ha estudiado mucho también en la Universidad de Sevilla y que se han publicado bastantes artículos por el doctor Cordero. Eso lo saben muy bien también las enfermas de fibromialgia porque ha acudido él a muchas de las reuniones que se han hecho. Yo he estado en reuniones de asociaciones de fibromialgia donde han participado ellos y han hablado muchísimo del efecto beneficioso de este producto, ¿no? Luego, bueno, pues te encuentras cosas tan curiosas como, por ejemplo, si el pollo y el huevo pueden tener alguna incidencia sobre la patogénesis de la fibromialgia. Te encuentras de todo. Lo que ocurre es que en la comunidad científica, como tú bien sabes, para que nosotros podamos decir con toda fidelidad que este medicamento o este alimento interfiere de alguna manera o está estrechamente relacionado con la enfermedad, tú tienes que hacer un estudio pues bien hecho. Y los estudios bien hechos son aquellos donde tienes una muestra importante, son estudios doble ciegos, son aleatorios y tal. Entonces, esto es muy difícil de conseguir porque son muy caros. ¿Quién hace un estudio, quién hace un ensayo clínico doble ciego con estas características? Pues hace una multinacional que sabe que a ese producto le va a obtener luego un rendimiento, pero no puede hacerlo cuando no tenga de entrada ya una base importante. Entonces aquí en estos artículos pues vemos de todo. De todas formas, lo que está claro en el tema de la alimentación sería, 1, cuidado con la obesidad, diríamos. 2, dieta mediterránea, que sería un elemento importante. Sí, fruta, verdura, lo que hemos dicho siempre. Es decir, alimentos que pueden ayudar a no comer muchas grasas, por tanto, grasas saturadas. Y luego antioxidantes, que ahora también están muy de moda. Y luego también ha comentado, y es la importancia de, a veces, en algunos casos, está asociado a una intolerancia al gluten, por tanto, podría ser un factor. Pero en este caso debería haber sido diagnosticado previamente. Claro. Por tanto, esas serían algunas recomendaciones que pueden ayudar a una mejor alimentación, a una alimentación que pueda facilitar o pueda minimizar algunos de los efectos tipo dolor o tipo cansancio, tipo migrañas que plantean uno de nuestros pacientes. De todas formas, como hemos visto, es un mundo que hay que investigar, el tema de alimentación y fibromialgia, por lo que comentaba, y que hay investigaciones de la Universidad de Sevilla que trabajan en ese sentido.
Alguna pregunta también va ligado no a la Universidad de Sevilla, sino a la Universidad de Granada, y comentan no sobre dieta, sino sobre ejercicio físico. Hay una propuesta de ejercicios que propone el equipo de la Facultad de Actividad Física y Deporte del doctor Delgado, del profesor Delgado, que plantean y que parece que tienen algunos beneficios. ¿Qué podría contarnos a nuestros pacientes alrededor de ello? Bueno, yo exactamente no sé el doctor Delgado lo que está haciendo en este sentido. O sea, si está haciendo varios grupos y a cada uno pues le está indicando un tipo de ejercicio. Es lo que hemos dicho antes, el ejercicio en general siguiendo las normas que hemos comentado, ¿no? Ejercicio progresivo, no sobrecargar excesivamente al principio, a cada paciente puede ser que se le recomiende un tipo de ejercicio diferente, a uno le irá mejor la natación, a otros pues le irá mejor otro tipo de ejercicio, pero que si está dirigido por el doctor Delgado, por el profesor Delgado, pues me ofrece todas las garantías del mundo. Bien, por tanto, intentaremos traer algún día al profesor Delgado para que nos cuente algún video chat para hablar sobre el tema de ejercicio físico y fibromialgia, pero de todas formas la recomendación es progresivo, poco a poco, empezar por poco, ir subiendo poco a poco y que sea constante, que sería la recomendación mejor en ese sentido, ¿no? De todas formas, con todo lo que hemos hablado, hay una preocupación de las pacientes por dos cosas. Una, por quién se encarga del tema de la fibromialgia. Ha hablado del tema del reumatólogo, pero de alguna pregunta dice, ¿por qué nadie se quiere encargar de la fibromialgia? No hay un especialista que nos quiera. En este caso, dice nuestro paciente. ¿Qué le podíamos decir alrededor de eso? Bueno, yo le diría que los especialistas sí los queremos. Lo que pasa es que a veces nos encontramos con cierto grado de incompetencia, porque a pesar de todo nuestro esfuerzo no conseguimos el objetivo que pretendemos. El objetivo de cualquier médico es que su paciente hable bien de él. Y si tú quieres que tu paciente hable bien de ti, tú tienes que darle los mejores consejos. No creo que haya ningún profesional que no quiera atender a un paciente. Lo que ocurre es que dentro de las especialidades, digamos que hay enfermedades que tienen una prioridad, no porque sean mejores ni peores los enfermos, sino porque probablemente en un periodo de tiempo muy corto se llega a producir un deterioro articular muy grande, como ocurre, por ejemplo, en la artritis reumatoide o en la espondilitis. Por tanto, claro, artritis reumatoide se asocia con reumatólogo. Fibromialgia no está tan claro, ¿no? No está tan claro. Nosotros hicimos un grupo de trabajo aquí en Granada donde participábamos médicos de atención primaria, especialistas de reumatología, entre los cuales estaba yo, algunos rehabilitadores, fisioterapeutas, enfermeras, psicólogos, y llegamos a la conclusión de que el médico que está capacitado para diagnosticar y dirigir a una fibromialgia es el médico de atención primaria, porque conoce al paciente en todo su contexto. Conoce al paciente desde que nace casi hasta que fallece y sabe cuál es su ambiente familiar, cuál es su ambiente laboral, en fin, todo aquello que rodea la fibromialgia y su entorno, ¿no? Que es muy importante, incluso el entorno a veces es más importante que la enfermedad en sí. Pero llega un momento en que el médico de cabecera también se encuentra impotente porque dice, bueno, yo he llegado hasta aquí, pero ya tengo que dar otro paso más. Entonces lo voy a mandar al reumatólogo. Y el reumatólogo, su misión es decirle al médico de cabecera, efectivamente, esta paciente tiene una fibromialgia o tiene una fibromialgia y algo más. Y ese algo más es lo que yo voy a tratar. Si no tiene algo más, yo te recomiendo que la sigas tú y la voy a orientar en este sentido. Yo le pondría este tratamiento para el dolor, este tratamiento, y tú luego ya vas modificando dependiendo de cómo evolucione. Y te dejo la puerta abierta para que en cualquier momento tú me la puedas volver a remitir. Pero no es el enfermo que tiene que estar todas las semanas allí, porque los fármacos no son fármacos especialmente agresivos, como puede suceder con un metotrexato, como puede ser un fármaco biológico, que son fármacos con muchísimos efectos secundarios potencialmente graves. Entonces, que hay que controlar más. Sí. Por tanto, médico clave es el médico de cabecera. Hemos dicho que hay un conjunto de profesionales ligados a ese médico de cabecera, que puede ser tanto un rehabilitador, un fisioterapeuta, un psicólogo, un enfermero, una enfermera.
y también, naturalmente, los reumatólogos como posible especialista en algunas cosas, sobre todo si hay alguna otra enfermedad asociada, diríamos. Ligado a eso, ¿cuál sería el impacto que tiene la fibromialgia en el sistema sanitario? Hay mucha demanda, hay mucha visita. ¿Qué conlleva en ese sentido la fibromialgia en el día a día de las consultas? ¿Es muy frecuente? La fibromialgia es muy frecuente y consume muchísimos recursos en el sistema sanitario. A nivel de atención primaria, yo diría que el paciente acude como 4 veces al año de forma genérica y luego independientemente alguna consulta más por algún tema puntual. Pero el consumo de recursos es muy alto. Más recursos de tiempo que de lo que en realidad vale la medicación, porque la medicación de la fibromialgia no es medicación cara. El problema que se plantean muchos pacientes, bueno, yo puedo acudir a un servicio de rehabilitación de una forma continua y perpetua, y entonces no, porque los servicios de rehabilitación tienen que dar cabida a enfermos neurológicos, a enfermos respiratorios, a enfermos que han sido politraumatizados y que tienen que recuperar, enfermos fibromiálgicos. Es mucho el contexto de pacientes que tienen que asumir. Y claro, se ven desbordados, totalmente desbordados. La sanidad pública está desbordada en este sentido. Por eso hay que dirigir a los pacientes muchas veces a las asociaciones y a los servicios sociales fuera de lo que es la sanidad pública. Una vez que tú has hecho el diagnóstico, que le has indicado cuáles son los objetivos, cuál es el tratamiento y cuáles son las pautas a seguir, pues el paciente a veces se tiene que dirigir a estos servicios sociales más que a la seguridad social. Bien, por tanto, importante sería tener en cuenta que no siempre el sistema sanitario es el único lugar donde resolver todos los problemas de las pacientes con fibromialgia. Y, por lo tanto, los servicios de rehabilitación a veces no pueden atender para todas las personas. De todas formas, en ese sentido, tenemos una pregunta de Ana que nos dice: ¿para cuándo y de una vez por todas no seremos marginadas por los profesionales y se reconocerá esta enfermedad como lo que de verdad es discapacitante total y una gran faena, como diría ella, ¿no? Y sin tener que recurrir a tribunales? ¿Qué le podríamos decir a Ana en ese sentido? Yo le diría a Ana que no se sienta marginada. A lo mejor ha tenido mala suerte y le ha tocado a algún profesional pues, que no comparte lo que es la verdad de esta enfermedad, porque los profesionales lo que ocurre es que nos basamos mucho en lo que es la medicina científica, y la medicina científica a veces no llega a solucionarnos todos los problemas y hay mucho desconocimiento en algunas áreas, y porque haya desconocimiento por parte de los profesionales no quiere decir que los enfermos no estén ahí. Lo que tenemos que seguir insistiendo, seguir publicando, seguir estudiando y seguir avanzando en este sentido. El tema de los tribunales pues, es un tema conflictivo, muy conflictivo. Yo entiendo que estas pacientes tienen su problema laboral importante, porque hay mañanas que se levantan que no pueden tirar de su alma. Entonces, ¿cómo van a ir a trabajar si no pueden? Bueno, pues tienen que hacer un pequeño esfuerzo. Yo lo que creo es que se debe intercalar fases en las que si tú necesitas estar de baja una semana, pues estás de baja una semana, pero no más de una semana. Hay que intentar volver al trabajo, eso está estudiado. Y ahí que los planes pequeños con actividades pequeñas son importantes. Son importantes. Hay estudios en este sentido desde hace muchísimo tiempo donde se ha llegado a demostrar que una paciente de fibromialgia se va a encontrar mucho mejor y mucho más activa si sigue en su puesto de trabajo. Aunque tenga que intercalar pequeños periodos de descanso, porque no puede, pero para eso está el profesional, para decirle, mira, te vamos a dejar ahora una semana en tu casa tranquila y luego intenta recuperarte y volver otra vez al trabajo. Pero olvidarse de que la enfermedad les va a llevar a una incapacidad total, porque eso no tiene por qué ser así. Por tanto, la clave de fibromialgia y trabajo es mantenimiento de una actividad laboral, porque eso ayuda también. Y por tanto, el hecho de quedarse en casa también es un elemento negativo y que dificulta, ¿no? Por tanto, sobreesfuerzo, pequeños objetivos para conseguir. Tenemos una pregunta que también nos ha llegado por Twitter, y es fibromialgia y síndrome químico múltiple. ¿Cuál sería la asociación entre fibromialgia? Bueno, de hecho, las asociaciones
suelen ser asociaciones de fibromialgia, de fatiga crónica y síndrome químico múltiple. O sea, las asociaciones engloban estos tres procesos. ¿Y qué relación tienen la las diferencia que hay entre una fibromialgia y una fatiga crónica? Pues la verdad es que es difícil. Etiológicamente no hay ningún dato para poder distinguirlas. Clínicamente hay pequeños matices. El tratamiento difiere poco de uno a otro. Y luego el síndrome de químico múltiple, de hipersensibilidad química múltiple, afortunadamente es poco frecuente. Afortunadamente, porque eso sí que es verdaderamente un martirio. Yo he conocido algún caso, algunos bastante cercanos, y la verdad es que yo tuve una enferma en Sevilla hace ya muchísimos años que tenía una sensibilidad al color amarillo, cosa que en principio te queda un poco, bueno, pues como se tomara una cápsula con la envuelta fuera amarilla, bueno, inmediatamente tenía una reacción importantísima. No se sabe exactamente, parece que es un tipo de alergia, pero que yo tampoco sé exactamente por qué esa asociación de fibromialgia y síndrome químico múltiple, porque realmente son dos síndromes que difieren bastante el uno del otro. De todas formas, es una línea de trabajo en ese sentido para avanzar, sí, y para poder conseguir. Por tanto, ya ven ustedes, estas son algunas de las preguntas que nos han hecho nuestros pacientes. Reconocer que es una enfermedad, con todas las letras mayúsculas, y que por tanto nadie se sienta que es una enfermedad de segunda, es una enfermedad de punta, que se está investigando mucho sobre ello y que hay mucho aún por investigar, que hay elementos ligados a los neurotransmisores, ¿no? Y que por tanto eso incluso puede estar ligado a los efectos de la enfermedad a nivel psicosomático, que podrían estar ligados a ellos, que en el campo de la alimentación también hay una línea de investigación en ese sentido, ¿no? Para ahondar en ese sentido, pero que la clave sería una dieta mediterránea y probablemente intentar detectar alguna intolerancia como podía ser al gluten en ese sentido, y cuidado con la obesidad, que sería un elemento que coayudaría al dolor, que es importante el ejercicio físico pero continuado y de una manera constante y moderada y progresiva, e ir subiendo poco a poco hasta buscar el momento adecuado. Y además diríamos que la actividad laboral continuada y mantenida también podría ser un elemento protector. ¿Alguna cuestión más que pudiéramos añadir a nuestros pacientes en este video chat de hoy? Yo les diría que tengan un poquito de paciencia, que sepan que los profesionales estamos con ellos y que muchas veces el problema que ellos sienten es el mismo problema que sentimos nosotros, porque no podemos darles lo que quisiéramos, pero que estamos en la línea de la investigación en todos los congresos. Ahora yo vengo del Congreso Nacional en San Sebastián, en Santiago de Compostela, y ha habido una mesa redonda de fibromialgia exclusivamente dedicada a los últimos avances en fibromialgia, que se avanza poco, bueno, pero que en cualquier momento seguramente va a aparecer. Es decir, que por tanto hay que ser optimistas, que en algún momento va a saltar la liebre. Pues muchas gracias por estar con nosotros, y de todas formas a nuestros pacientes que recuerden que tienen información de calidad y contrastada en la página web de Escuela de Pacientes, www.escueladepacientes.es, donde hay una guía sobre fibromialgia, donde hay vídeos sobre fibromialgia, donde hay testimonios de otros pacientes que tienen fibromialgia, y que en la Escuela de Pacientes hay talleres para compartir entre todos, para plantearse planes de acción que puedan ayudar a mejorar ese objetivo pequeño y compartido entre pacientes, que siempre es un elemento a añadir. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a